Vamos a esperar a que salgan los pequeñitos. Me pidieron, ya es un poquito tarde para darles el aviso, pero me pidieron que por favor el grupo de transición necesitan subir con Biblia y necesitan subir con su cuaderno y su pluma, pero evítenles mandarles en vez de la Biblia el celular, porque luego pasa lo que nos pasa a todos: agarras tantito el celular y ya no lo puedes soltar y ya se distraen en la clase, ¿no? Eso sería. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Comenzamos hace unas semanas la carta de Santiago. Vamos a empezar a desmenuzarla verso por verso. Y bueno, pues es una carta muy práctica. La verdad es una carta que tiene mucho que enseñarnos. Y bueno, más que conocimiento, lo que nos va a ayudar Santiago es a vivir bíblicamente. La verdad es más fácil aprender, es más fácil conocer cosas, llenarnos de conocimiento. Lo que es difícil es llevarlo a la práctica. Eso que conocemos, eso que recibimos como conocimiento, llevarlo a la práctica, vivirlo todos los días, eso es lo difícil. Y bueno, el deseo es que con esta carta nosotros estemos no solo aprendiendo, sino tomándolo para vivir, que lo llevemos día con día a la vida diaria. Muy bien, pues ya la vez anterior hice una introducción, ya hablé algunos aspectos que tienen que ver con quién escribió la carta, a quiénes fue dirigida esta carta y también cuál fue el propósito por el cual se escribió esta carta. Y cada vez que me toque compartirles acerca de Santiago, voy a estar añadiendo algún dato que tenga que ver con la carta o con Santiago, con el personaje. Y bueno, sobre todo quiero darles un dato sobresaliente que no se nos olvide. Y bueno, hoy voy a decir algo que me gustó de Santiago. Me llamó mucho la atención la manera en la que se presentó. Y yo creo que Santiago era un hombre que practicaba la humildad. Y lo vi en la forma en la que se presenta, porque noté que a él no le importaban los títulos, como tal vez hoy en día son muy importantes los títulos, ¿no? Y bueno, Santiago pudo haberse presentado como Santiago, el hermano de Jesucristo. Es un título que hubiera impactado, ¿no? Imagínense tener este título en la Biblia: Santiago, yo Santiago, hermano de Jesucristo. O yo Santiago, el líder principal de la iglesia de Jerusalén. También es algo que hoy en día se hubiera aprovechado de una manera bastante rápido. O también hubiera puesto él Santiago, testigo presencial de la resurrección de Jesucristo. Y hoy en día cualquiera hubiera tomado no solo una de estas cosas, sino tal vez las tres, ¿no? Hubiera puesto Santiago, hermano de Jesucristo, que presenció la resurrección de Jesucristo y además líder de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, Santiago lo que simplemente puso en su presentación fue: Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él está diciendo: soy esclavo de Dios de tiempo completo, estoy totalmente disponible para la voluntad de Dios. Y bueno, este es un dato que me gustó de Santiago. Y ya unas semanas atrás había dado un adelanto, había iniciado con algunos versículos, y el día de hoy quiero usar esos mismos versículos, pero sobre todo para darle una aplicación un poquito más práctica, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito de la carta, sí lo voy a mencionar, es decirle a la gente: vivan su fe de una manera real y genuina, practiquen su fe en medio de las tribulaciones. Este es el propósito,
por el cual escribe Santiago esta carta. Y bueno, la manera en la que nosotros enfrentamos pues los problemas, las dificultades, indica cómo está nuestra fe. La manera de actuar, la manera de manifestar si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, es cuando se presentan estos problemas. Y bueno, ser cristiano el día de hoy, hermanos, la verdad es un asunto que es muy fácil de falsificar. Cualquiera puede venir a una congregación y puede observar cómo oran, ¿no?, los demás, y aprender esa forma de orar. Y también cualquiera puede de estar observando y de estar checando el dato, ver cómo alaban al Señor, cómo se saludan entre hermanos, y pues es algo que puede adoptar cualquier persona que está observando, que está checando el dato, y listo, ¿sí? Ya puede llegar en cualquier día y decirte, hola hermano, y tú le vas a responder, hola hermano, ¿cómo estás? Y ya lo vas a hacer pasar como un creyente. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, allí es en donde nos vamos a dar cuenta quién es realmente un verdadero hijo de Dios, quién ha adquirido una nueva naturaleza por haber creído en Cristo, ¿sí? Y lo vamos a ver precisamente en sus acciones, en las decisiones que tome ante la presión, ante las dificultades. La actitud que veamos en esa persona nos va a hablar precisamente de quién es, si es hijo de Dios, si no lo es, si es un cristiano verdadero o si es un cristiano falso. ¿De acuerdo? Bueno, esta carta también nos va a ayudar a comparar lo que estoy viviendo con lo que se supone o con lo que espera el Señor que yo debo vivir. Como un cristiano, el Señor espera, ya como su hijo, se espera una respuesta diferente de cada uno de nosotros. Y nos va a servir estudiar esta carta porque va a ser una prueba que me deje ver si mis acciones corresponden a las acciones que debe tener alguien que confiesa ser hijo de Dios. Entonces yo los invito a que oremos. Padre, te damos gracias este día por tu presencia en medio de nosotros, y yo te ruego, Señor, que derrames el poder de tu Santo Espíritu en cada uno de los que estamos aquí y que nos permitas caminar como hijos verdaderos que somos tuyos. Que nuestras acciones, que nuestras palabras, que todo lo que hacemos y decimos te glorifique, Señor, y nos permita comprobar que verdaderamente somos tus hijos. Háblanos esta noche, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues los primeros versos que estamos viendo en la carta de Santiago nos hablan de las pruebas, de las dificultades. Y bueno, algo que analizábamos a través de diferentes versículos es que eso es inevitable. Seas hijo de Dios o no, vas a pasar por dificultades, vas a pasar por enfermedades, vas a pasar por problemas, por padecimientos, vas a pasar por necesidades. ¿Sí? Esa es parte de la vida. Y bueno, la razón es porque vivimos en un mundo caído, y la verdad es que los problemas que se presentan en la familia, los problemas que se presentan en la iglesia, los problemas que se presentan en el trabajo, con tus vecinos, pues son porque el mundo es hostil y se resiste a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces, el Señor va a usar estos padecimientos. Eso sí, debemos estar bien claros. El Señor quiere usar esos problemas para corregirnos. Si nosotros llevamos un caminar equivocado, si vamos por un camino diferente al que el Señor quiere, el Señor va a usar estos problemas para hacernos volver al camino y poder nosotros avanzar de la manera correcta. También lo va a usar para instruirnos. El Señor nos enseña muchas cosas, constantemente nos está mostrando cosas nuevas,
Y parte de lo que vamos a poder recibir cuando pasemos por las dificultades y por las pruebas es precisamente un nuevo aprendizaje, algo que el Señor quiere que conozcamos de Él, algo que quiere que conozcamos de su iglesia, algo que quiere que conozcamos de nosotros, de lo que estamos haciendo bien. Y también lo va a usar para prevenirnos, para que escuchemos, nos detengamos y tomemos las decisiones correctas, para que no tomemos decisiones que al rato nos hagan que nos arrepintamos o que pequemos, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque que quiero dar ante estas pruebas de las que habla Santiago en los primeros versículos es a saber cómo enfrentarlas correctamente. Y no me refiero a las nimiedades, ¿sí? No quiero que ustedes de aquí sepan cómo manejar su estrés cuando están en el tráfico, ¿sí? Son cosas que tal vez sí pueden provocar un problema, pero no son los problemas de los que está hablando Santiago. Que está haciendo mucho calor, bueno, pues a lo mejor para algunos es un verdadero problema, pero la realidad es que no lo es. Entonces, hay muchas cosas que surgen, ¿no? Que no quisiéramos que pasaran. Por ejemplo, se te pierden tus llaves, se te pierde tu cartera y ahí viene tu licencia, viene pues tus credenciales, tus tarjetas del banco. No quisieras que te pasaran esas cosas. Sin embargo, son cosas que surgen, pero son cosas pequeñas, ¿sí? No son cosas trascendentales. Y bueno, que se te ponche la llanta, que hoy pierde el Cruz Azul. Pues la verdad, ya lo sabemos, ¿sí o no? Ya sabemos, o sea, no pasa nada. Son cosas que no son tan preocupantes, ¿no? Y bueno, ¿nos provocan molestia? La verdad, sí. ¿Nos provocan congoja esas tipo de cosas? Pues a veces sí, ¿no? A veces nos provocan estrés, nos frustramos y salen de nosotros acciones que no deberían salir, pero ahí están, se manifiestan, se presentan. Y bueno, cuando estés en este nivel de pruebas y sientas que te ahogas, mi hermano, te voy a decir algo: eres una persona muy inmadura. Si este tipo de cosas te ahogan, te angustian y sientes que no puedes seguir adelante, ya me está diciendo Chavita que voy a ver, porque ayer justo le pregunté: oye, Chavita, ¿ya fue el partido? No porque lo quisiera ver, mi hermano, era para hacer este comentario. No, te quiero, Chavita, ojalá y gane el Cruz Azul. Está difícil, pero ojalá. Bueno, entonces, por este tipo de cosas realmente no nos debemos preocupar. Que gane el Santo, ¿sí o no? Amén. Bueno, pero lo que sí es cierto, hermano, es que vamos a pasar a otro nivel de pruebas, ¿sí? Pruebas que realmente son más profundas, pruebas que son más pesadas, pruebas que sí, a las que sí debemos ponerle toda nuestra atención, y Dios va a ir ajustando esas pruebas según el nivel de madurez que tenga cada uno de nosotros, porque el Señor no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, pero vamos a ir poco a poco teniendo pruebas distintas, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de pruebas que realmente me van a llevar a desafiar mi fe, inclusive nos va a hacer dudar a veces de que si realmente el Señor escucha nuestras oraciones. Nos van a hacer dudar, como lo que le pasó a Job, ¿no? Va a llegar un momento en el que esa prueba, esa situación, ese problema que estás viviendo, pues te va a hacer pensar: oye, ¿sí me quiere el Señor? Porque pues como que ya es demasiado, ¿no? Y bueno, eso muchas veces nos puede llegar a cuestionar si Dios me escucha, si Dios me ama, si Dios está conmigo o está en contra de mí. Y bueno, van a salir temores, ¿sí? Y van a salir pecados. Y esto es lo que precisamente Santiago nos quiere hacer ver y nos quiere enseñar a cómo enfrentar este tipo de pruebas. Y a este tipo de problemas es a los que yo quiero referirme hoy.
problemas más crónicos, vamos a llamarles, ¿no? Como por ejemplo un matrimonio que está a punto del divorcio, ¿sí? Y que es inevitable y que tú estás allí en medio de esa situación, preocupado, preocupada, te desgasta y parece ser que no hay una solución. O un hijo rebelde que ya salió de su casa, que no sabes por dónde y que es algo difícil, complicado. O unos padres abusadores también, ¿no? Padres arbitrarios que a veces no cambian, a pesar de que escuchan y escuchan la palabra, siguen aferrándose a su forma de ser. Todas estas situaciones de la vida, de las que a veces parece que no puedo salir de ellas y que me hacen, de alguna manera, me confrontan en mi fe y cuestionan la bondad de Dios, este tipo de dificultades son a las que se refiere precisamente Santiago en sus primeros versos. Normalmente, hermanos, cuando nos vienen este tipo de dificultades, nuestra primera reacción, ¿cuál es? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas, no? O esto es lo peor que me ha pasado. Y a veces creemos que no vamos a poder salir. Y algo que no queremos, nos resistimos a recibirlo, a tenerlo. Y Santiago nos ayuda a confrontar estas actitudes, ¿sí? Cuando las dificultades de la vida nos alcanzan. Santiago nos muestra cuál es la actitud correcta que debemos de tener. Entonces, Santiago nos va a ayudar a entender qué se espera de nosotros que somos creyentes, que decimos tener un Padre que está con nosotros, que está a favor de nosotros, que murió por nosotros. Cuando estas dificultades vienen a tu vida, a lo mejor ahorita tú estás pasando por alguna situación de estas, ¿no? Vamos a ver qué dice Santiago del versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas, ¿sí? No por una prueba, no por un problema, sino por diversos problemas, por diversas pruebas. Tengan sumo gozo. Versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Sí está produciendo paciencia? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Este es el primer mandato de Santiago en su carta. Tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Y la verdad, hay pruebas que vienen por razones diferentes. Por ejemplo, hace 26 años yo fumaba cigarrito normal, y imagínense que yo cuando yo me convierto, yo dejo el cigarro, me olvido de fumar y desde entonces no he fumado. Pero imagínense que yo como creyente hubiera decidido continuar con esa adicción, con ese vicio. Y entonces pasan 26 años y a estas alturas voy con el doctor, que por cierto cuando yo iba al doctor me decía: ya no te puedo atender, ya sabes lo que tienes, deja tu cigarro. Si vieras tu garganta, me decía, debe tener un color azul o negro. Y entonces, si yo no lo hubiera dejado, 26 años después, y me dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer pulmonar. Bueno, esto es muy diferente a que algún joven de 20 años, no digo quién porque no sé si fuma o no fuma, pero que algún joven que es sano, que no fuma, que es deportista, que come bien, le digan, yendo al doctor, oye, ¿sabes qué? Tienes cáncer en el pulmón. O sea, son dos situaciones diferentes. En los dos casos se está llegando a lo mismo, pero por motivos distintos. Entonces, sencillamente este joven está siendo receptor de una situación que él no provocó,
algo de lo cual él no es responsable, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Que podemos tener situaciones similares, pero que llegan por cosas completamente diferentes. De algunas nosotros somos responsables. Nosotros tomamos la decisión de seguir así y bueno, al rato se cobra la factura. Y esto puede ser una prueba, pues sí, puede ser una prueba, pero en la cual yo estoy allí involucrado porque yo participé para que estas cosas se dieran. Entonces, sí es necesario hacer una diferencia, porque cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, una situación que es desafiante, pues debo evaluar si yo tengo algo que ver en esto que me está pasando, si yo tengo una responsabilidad en esto que está sucediendo. Por ejemplo, a veces puedes pasar por 10 años de sequía, tu economía está mal, cada vez te alcanza menos, buscas trabajo, no lo encuentras, es un problema. Y bueno, ya tu economía está en números rojos, debes por todos lados, nada te alcanza. Y bueno, puede ser que se deba a que has pasado 10 años viviendo por encima de tus posibilidades. O sea, no podías gastar lo que gastabas, pero tú te lo gastabas, ¿sí? Te endeudabas con tu tarjeta, adquirías un montón de cosas a meses sin intereses y de allí surge el problema. Entonces, has hecho malas inversiones, has tomado malas decisiones, no te has acercado a alguien a consultar si lo que estás haciendo es correcto o cómo puedes salir de esa situación, ¿sí? Has comprado solamente compulsivamente. Claro que tu economía va a estar mal. Claro que tu economía va a ser algo muy difícil por esa situación de la cual tú no pusiste atención, fuiste inmaduro, fuiste necio y llegaste a ese punto, ¿no? Pero puede existir una persona que es un buen empleado, se maneja financieramente bien, toma decisiones correctas, pero de repente quiebra la empresa y queda desempleado. Bueno, se fijan que en estos dos casos se llega a la misma situación, pero el camino para llegar ahí pues es diferente para cada uno, ¿no? Y es necesario evaluar esto, porque lo primero que yo debo hacer es ver si yo tengo una responsabilidad en esto que estoy padeciendo, en esto que estoy sufriendo. ¿Fuiste tú el que hizo que tú te colocaras en esta situación? ¿Sí? ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? A veces por darle todo lo que tu carne te pedía, por satisfacer tus afanes, tus deseos, por no acercarte a otros a pedir consejo, por no hacer caso a tus autoridades, por no hacer caso de la palabra. Muchas veces escuchamos un mensaje del cual nosotros podemos frenarnos, detenernos, ¿no? Porque estábamos viendo que parte de lo que el Señor nos muestra en su palabra es un mensaje de advertencia para que te detengas, para que tomes otro rumbo, para que corrijas lo que estás haciendo. Bueno, si este es el caso, ¿quién es el responsable? La persona que está tomando las decisiones equivocadamente. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Bueno, para empezar, esta persona necesita arrepentirse, ¿sí? Reconocer, la regué, la verdad tomé decisiones equivocadamente, me dejé llevar por mis impulsos, creí que me iba a ir bien en el negocio, no funcionó, bueno, estoy aquí y es mi responsabilidad. Confesarte delante de Dios, ¿sí? Muchas veces estos problemas, estas situaciones difíciles que se nos presentan, nos llevan a entender que hay un pecado en nosotros, algo que está ofendiendo a Dios. Entonces, si tú identificas cuál es el pecado, pues confiesa tu pecado a Dios y empieza a vivir de manera
diferente. ¿Sí? Es como el que robaba, y así lo dice en pasado, no robe más, ahora trabaje. Esa es la acción distinta. Empiezo a caminar diferente y ayudo a los necesitados. ¿De acuerdo? Si dañaste a alguien en este proceso, pues tienes que retribuir el daño. Lo que tú hayas hecho, a quien le hayas quedado a deber, ni modo. Necesitas pagar. Nada de que ya me arrepentí, pues sí, pero ahora paga. Ahora, si no eres tú el responsable ante una situación así que se presente, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues también vamos a tratar de buscar a Dios para ver qué es lo que quiere hacer el Señor con tu vida y con tu condición, con la situación que estás viviendo. Entonces, ya vimos y ya lo respaldamos con la palabra la vez pasada, que las pruebas son inevitables, van a venir en cualquier momento. Y entonces, de esto nosotros tenemos que entender que Dios no nos debe nada, ¿sí? Dios no nos debe una vida exenta de problemas, de enfermedades, no. Lo que sí el Señor nos dice en su palabra y nos promete en su palabra, que Él va a formar en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Entonces, ahí hay un propósito y eso requiere no de un problema, requiere de varios problemas, porque a través de eso el Señor te va a pulir, te va a transformar, va a moldear tu carácter, ¿sí? Y esto va a ser a través de diversas pruebas. Ahora, para que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo como iglesia, pues necesitamos que el Señor, así como el alfarero con el barro, lo agarra, lo azota, lo golpea y lo va haciendo un poquito más manejable. Así empezamos tú y yo, con un corazón duro, difícil de que la palabra pueda penetrar y hacernos ver errores, pero el Señor se va a encargar de darte un trato que te va a ayudar a que esa palabra tenga un mejor acceso, ¿sí? Y entonces va a ser necesario que pases por diversas pruebas, por diversas situaciones, y el Señor nos va a ir moldeando, ¿sí? Necesita muchas de las áreas de nuestra vida, muchas cosas que vivimos, necesitan un cuidado y un tratamiento especial de Dios. Entonces, no te asombres ni te saques de onda cuando ya empezaste a caminar con el Señor, empezaste otra vez, retomaste tu lectura de la Biblia, retomaste el orar al Señor y empieza a haber situaciones allí que dices, ahora pues parece que estoy peor que antes. No, el Señor está haciendo su trabajo, el Señor quiere moldearnos. Entonces, también esto nos va a llevar a experimentar atributos de Dios. A veces no hay de otra, no hay otra forma de nosotros conocer cuáles son esos atributos que el Señor tiene, solo si nosotros pasamos por estas situaciones. Entonces, la diversidad de pruebas no solo tiene que ver con todas las cosas que Dios tiene que hacer con nosotros, sino que Dios, en medio de las pruebas que nos permite pasar, Dios va a brillar de una manera especial, ¿sí? Y bueno, a veces esta situación pues no nos gusta mucho. Y otra cosa es que Él espera una reacción de nosotros. Y Santiago nos dice cuál es esa reacción o esa actitud que el Señor espera de nosotros. ¿Cuál es? ¿Alguien puso atención? ¿No? Santiago dice que cuando andemos por diversas pruebas, ¿cómo? Habla de la paciencia, pero lo primero es que nosotros, la actitud que debemos tener es tener sumo gozo. Sumo gozo. O sea, vienen los problemas y digas gloria a Dios. Sale. No es fácil, No es nada fácil. Ahora, esto es totalmente contrario a lo que el mundo, a cómo reacciona el mundo, ¿sí? En el mundo, ¿qué pasa? Pues se frustran,
se estresan, se molestan, se pelean, reclaman, echan mano de sus recursos para salir adelante con sus propios recursos. Pero del cristiano el Señor espera otra cosa. El cristiano está llamado a responder de una manera diferente. ¿Cómo es? Con sumo gozo, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que cuando vengan los problemas y cuando vengan las enfermedades y cuando vengan las situaciones difíciles, no te entristezcas o no tengas miedo o no pases dolor, ¿sí? O sea, no está diciendo esto. Significa que a pesar de la tristeza, que a pesar del temor, que a pesar del dolor, hay razones más poderosas para tener gozo. Hay razones. Y miren, escuché que mi esposa dijo amén. Hace unas semanas estaba en un grito. Bueno, hasta tuve que cerrar las ventanas porque creí que los vecinos iban a pensar que tenía secuestrada a alguien. De veras, gritaba del dolor. Y además no soportaba la ropa, no soportaba la sábana, no soportaba que el cabello cayera aquí. Estaba así, todo el tiempo. Y pudimos cantarle al Señor. Pudimos glorificar al Señor en medio del dolor. Bueno, digo pudimos porque yo estaba allí y más bien la que pudo fue ella, ¿no? Pero esta es la paz de la que habla la Biblia, que el mundo no da, que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, que en medio de los problemas, puedes tener paz y puedes tener gozo y puedes alabar al Señor. Ahora, es algo que probablemente tengamos que descubrir al estar en las dificultades, ¿sí? Porque vamos a poder entender, si nosotros recibimos esta palabra y la entendemos, vamos a poder entender que Dios está en control de la situación que estamos viviendo. Para ti es así como imposible, pero si tú entiendes que estás en las manos de Dios, que le perteneces a Cristo, que el Señor tiene un propósito, que Él te va a moldear, que Él quiere transformarte, que Él quiere cambiarte, que Él quiere hacerte una persona mejor, bueno, entonces realmente se puede tener gozo en medio de esas situaciones. Pero si somos honestos, si somos verdaderamente honestos, esta no es la primera reacción que tenemos. El sumo gozo no sale así. La verdad es que no. Ni tampoco forma parte de nuestras primeras reacciones. O sea, primero van a salir muchas cosas. ¿Qué puede salir? Rebelión. Nuestra reacción puede ser la queja. Decir, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí una tras otra? ¿Qué pasa? Entonces nuestra reacción puede ser algo que no es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, esto puede enseñarme a vivir y a reaccionar de la manera correcta. Y lo que queremos es que el Señor remueva y nos enseñe a vivir con esto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros aprendiéramos a vivir con nuestros problemas y con nuestras dificultades? Porque si se dan cuenta, nuestra oración normalmente cuando llega algo así es: quítame esto, en el nombre de Jesús lo rechazo, no lo quiero. Esa es nuestra oración. Pero nunca oramos: Señor, enséñame a vivir con este dolor, enséñame a padecer, enséñame a sufrir. No oramos así. Y bueno, esto es porque no estamos dispuestos a sufrir, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, lo que queremos es que nos lo quite, que se desaparezca. ¿Y qué es lo que estamos abrazando ahí? Pues estamos abrazando la autocompasión, nos tiramos al suelo, nos hacemos las víctimas. Entonces, ya sea la depresión o la autocompasión o la desesperación, esas son maneras incorrectas de reaccionar ante las pruebas. ¿Sí? ¿Está claro?
no es la manera correcta. Cuando te venga algo, no te quejes, no chilles, no maldigas, no hagas cosas raras, porque esa no es la manera que el Señor espera de un hijo de Dios que reaccione. Tampoco, ¿no? Y además los de pare de sufrir no paran de sufrir, se los aseguro. Al rato están con unas broncotas. Ahora, súmale que de la autoconmiseración y de la queja, al rato, aparte de vivir vidas quejumbrosas, estamos llenos de insatisfacción, ¿sí? De frustración. Y lo que sea que llevemos al otro nivel, realmente lo que viene a veces es el pleito. Ya cualquier cosita me tiene con los nervios de punta y ya estoy peleando. Y esta manera de vivir del quejumbroso, del que no es valiente, del que no toma en cuenta esto que el Señor le dice, pues lo hace explotar ante la primera molestia que tenga en su vida, explota, pelea. Y bueno, si alguien tiene problemas con su genio, con su mal genio, pues medite en ver si no es porque no está reaccionando de la manera como el Señor le pide que reaccione. Entonces, a lo que me lleva todo esto, a lo que nos lleva a todos, es entender que a nosotros nos toca reaccionar de una manera ante las aflicciones, ante las pruebas, y no es con rebelión, no es oponerme a Dios, a lo que el Señor está permitiendo que pase en mi vida, y no es la autocompasión, no es la queja, no son los pleitos o el reproche. Estas son manifestaciones. Siempre que sucedan estas cosas y que tú reacciones de esta manera, lo que se está manifestando es que eres una persona inmadura. Una persona inmadura. Entonces Santiago nos dice, sabiendo que la muestra de fe, la muestra de nuestra fe, produce paciencia. Y lo vuelvo a repetir, no es que disfrutemos el dolor, ¿sí? No es que estemos disfrutando la prueba o la tribulación en sí. El dolor en sí no tiene valor, ¿sí? Por eso las mandas y los golpes que te puedas dar, al Señor eso no lo glorifica. La autoflagelación, el Señor la aborrece. El Señor no quiere ese tipo de cosas, ¿sí? Pero el efecto, el beneficio que produce es que se puede fortalecer tu fe. Se puede ensanchar tu fe. Tú vas a ser una persona que ha aprendido a caminar de la mano del Señor y tu fe va a ser diferente a la fe que tenías antes. La fortaleza que vas a tener para ese tipo de cosas va a ser mayor. La transformación de tu carácter, el Señor va a pulir tu carácter. Vas a ser una persona con un más dócil, ¿sí? El Señor a través de estas pruebas puede pulir tu carácter. Y a lo que Santiago nos está llamando es a entender que hay un trabajo que Dios está haciendo. Atrás de estas cosas hay un trabajo que Dios está haciendo. Y las pruebas entonces nos van a ayudar a producir paciencia. Esto es la capacidad que nos ayuda a soportar un peso, un dolor, un problema durante algún tiempo. Y bueno, esto me va a hacer más resistente, ¿sí? En otras palabras, el temple de tu carácter va a aumentar. Tu capacidad de aguantar va a ser mayor. Y esto también va a ayudarte a la utilidad que el Señor quiere darte para con el cuerpo, ¿sí? Para que seas una inspiración para todos los que te rodean. ¿Saben quién es una inspiración para mí? Mi hermana Vicky. Perdón que la señale, mi hermanita, pero usted es una inspiración para mí. Los dolores y los padecimientos que mi hermana tiene de años son suficientes como para algunos que son chillones. No se paren,
ya no quieran vivir. Por eso, cuando yo la veo, a mí me anima. ¿Y saben quién? Mi esposa. Yo conozco a mi esposa. Ella ha padecido muchas cosas, ha padecido dolores, ha padecido enfermedades. Y lo que yo vi ahora en ella, de veras me sorprende, porque el dolor que ella estaba viviendo no se compara a todas las otras cosas que ella había padecido. Y en esas cosas muchas veces fue muy chillona. Pero hoy, de veras me sorprende, te admiro y le doy gloria a Dios por la obra que el Señor está haciendo. Muy valiente. Hoy mismo sigue teniendo dolor y sabe que cuando, porque le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, pues ya quiero ir, ya extraño, pues vámonos. Otras veces no me hubiera dicho eso, pero vino y me dijo, yo sé que me va a doler, porque todavía tiene el dolor, ¿no? Entonces ella sabía que le iban a abrazar y ella sabía que al saludarla la iban a apapachar, porque este es el amor de los hermanos. Y entonces estuvo dispuesta y dijo, pero voy a ir. Y otra le dije, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Normalmente estas cosas lo vemos en retrospectiva, ¿no? Voltamos hacia atrás y decimos, ya sé por qué el Señor estaba haciendo eso. O volteamos hacia abajo a ver a otros y decimos, ya entendí. Pero cuando te está pasando, no dices, ¿no? O sea, cuando en el momento estás viviendo estas cosas, allí es cuando nosotros debemos reaccionar con sumo gozo. Eso es lo que Santiago nos quiere enseñar, que en el momento glorifiquemos a Dios, que en el momento alabemos su nombre, que en el momento tengamos una actitud de recibir un cambio de parte de Dios. Dice el verso 4, que la paciencia tenga su perfecto resultado. Esta frase, hermanos, es muy, muy importante. Si tú aguantas como debes aguantar, y si tú te mantienes en tu fe como te debes mantener, y si tú reaccionas adecuadamente a la prueba y a la situación que estás viviendo, lo que sigue es, vas a vivir perfecto y completo y no te faltará nada. ¿Quieren eso? Pues sí, pero tienen que venir las pruebas. Es necesario. Esto es lo que dice Santiago. Y perfecto, cuando habla de perfecto, no habla de personas que no tienen errores, no, está hablando de alguien que es maduro. En otras palabras, Dios está buscando tu madurez en todas las áreas de tu vida. Esto es el motivo del gozo, ¿sí? No la prueba en sí, sino el resultado de lo que está produciendo en mí eso que estoy viviendo. Ese es el motivo del gozo, ese es el motivo de la alegría. Entonces, ¿reconoces que hay en ti muchas cosas a mejorar? ¿Sí? ¿De veras? A ver, levante su manita. Muy bien. Bueno, necesitas pasar por tribulaciones, necesitas pasar por pruebas para ser perfeccionado. Entonces, cuando te venga la enfermedad, cuando te venga el problema, cuando te venga la situación difícil, no chilles, como dice el pastor Memo, no te quejes, no digas, ay, ¿por qué a mí? No, ya entendiste que hay algo que el Señor quiere pulirte, porque tú mismo estás reconociendo que todavía te falta. Bueno, a mí también me falta, entonces aguantemos y estemos con sumo gozo. ¿Sí? ¿No estás llorando? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque ha entendido mi hermana Vicky que el Señor tiene un propósito, ¿verdad? Y por eso sigue adelante. Entonces, para ser prácticos, yo quiero que ante los problemas nos hagamos 4 preguntas, ¿sí? Necesitamos pensar en estas 4 preguntas. La primera, ¿qué pecados esta prueba
ha revelado que yo tengo. ¿Sí? ¿Qué pecados hay? Estoy pasando por una prueba y lo primero que está surgiendo es que yo fui responsable, que yo soy responsable de lo que estoy viviendo. Entonces, cuando hay enfermedad, la enfermedad es muy buena para sacar la falta de fe. ¿Qué decía hoy lo que el Señor nos hablaba a través de la profecía que nos daba el pastor Rubén? Yo estoy contigo, ¿sí? No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Te está diciendo, no seas incrédulo. Tú tienes un Dios poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué estás sufriendo? Tienes un Dios que está contigo, que te ama, que te sustenta, que te quiere transformar. Ese es el propósito, ¿sí? También, ante las enfermedades, algo que se puede manifestar es la falta de sumisión a la voluntad de Dios. Sí, Señor, yo sé que tú me mandaste esto, pero yo no lo quiero. Y tenemos una actitud incorrecta, porque no es la actitud que el Señor nos está diciendo, tengan sumo gozo, ¿sí? Y cuando hay necesidades, cuando hay escasez, cuando no salen los gastos, cuando no alcanza para pagar eso que se debe, bueno, no puedes comprar lo que quieres. La prueba pues puede revelar mi falta de contentamiento, ¿no? Mi queja. Entonces eso me va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando hay problemas familiares? Bueno, los problemas familiares son muy buenos para sacar la desobediencia, ¿sí? La rebelión que puede haber en algún miembro de la familia, sacan a la luz cuando alguien de la familia no está obedeciendo la palabra, a fuercita, ¿sí? Cuando hay problemas familiares, alguien no está cumpliendo con su rol, ya sea el esposo, ya sea la esposa, ya sea en tu rol como padre, ya sea en tu rol como hijo, alguien está desobedeciendo a la palabra. Por eso está ese problema ahí, ¿sí? Cuando hay conflictos personales, bueno, ¿qué pecado puede salir cuando estamos pasando por conflictos personales? Ira, chisme, orgullo, falta de perdón, ¿sí? Resentimiento con los demás, hasta la amargura. Y si esto sucede, bueno, ya estoy entendiendo que lo que el Señor quiere es que yo identifique el problema. Bueno, hay orgullo en mí, hay soberbia. Señor, voy a Cristo, me rindo a sus pies, le pido que cambie, le reconozco delante de Él que lo he ofendido. Y entonces se dan cuenta que las pruebas pueden ayudarme a identificar mi pecado, ¿sí? Y tengo que quitar eso de mi carácter. ¿Cómo lo quito? Bueno, arrepintiéndome, haciendo lo que el Señor quiere, volviéndome a su palabra, volviéndome a su camino. Muchas personas que están viviendo con este tipo de cosas, donde hay pecado, ya se alejaron de Dios. La relación con Dios ya se acabó. Dios está enterrado, ¿sí? Siguen diciendo que creen en Él, pero ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no piden la llenura del Espíritu Santo, ya no se congregan. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hay un pecado allí y ese pecado debe reconocerse y debemos entonces hacer las cosas correctas. En segundo lugar, la pregunta que debemos hacernos cuando estemos pasando por pruebas es: ¿qué virtudes esta prueba está formando en mí? Porque hay virtudes que se van a formar cuando estés pasando por pruebas. Por ejemplo, una de las virtudes que se va a formar cuando estés pasando por pruebas, si tú estás actuando correctamente, es que vas a aprender a confiar más en Dios. No en tus recursos, no en tu doctor, no en tus medicamentos, no en tu dinero. Vas a aprender a confiar en Dios. Te vas a poner en las manos de Dios. Otra cosa que puede salir, otra virtud que puede salir es paciencia.
Es lo que nos dice Santiago. Eso va a producir la prueba, paciencia, la capacidad también de perdonar a otros, ya de dejar a un lado el resentimiento y perdonar lo que me hicieron hace quién sabe cuánto tiempo. La prueba puede llevar a alguien que no conoce a Dios, ¿saben a qué? A que lo conozca y sea salvo. Muchas veces acercan aquí oraciones por salvación, pero a veces pedimos mal porque están enfermos, les diagnosticaron cáncer, les diagnosticaron X problema y lo traen aquí para que se quite. No, el Señor puede usar ese diagnóstico, esa enfermedad, esa situación por la que están viviendo difícil, para que lo busquen, para que lo conozcan, para que sean salvos. El Señor usa mucho este tipo de problemas para que nos acerquemos a Dios. ¿Sí? Ok. En 2 de Corintios dice que Dios nos consuela en medio de la dificultad para que nosotros podamos consolar a otros de la misma manera como fuimos consolados. Entonces, estas pruebas te pueden dar a ti la virtud o la capacidad de ir y consolar a otros. Cuando yo recibo un cuidado de Dios, ahora yo sé cómo cuida Dios a los suyos, ¿sí? Ahora sé cómo consolar. ¿Viste cómo te llamaron? ¿Y viste cómo hubo personas que te llamaron todos los días desde que empezaste? ¿Y viste cómo te cuidaron? Ayer estuvo Jazz Robles, visitó a mi esposa, la revisó, hizo una oración tan preciosa, no de un minuto, hermanos. Estuvo allí orando, dándole gracias a Dios. Me bendice. Y es una bendición que nosotros aprendamos a ser usados por Dios. Ya te consoló el Señor, ya te concedió tener una carrera, ya te concedió tener algo, ahora úsalo para bendecir a otros. Así están trabajando nuestras doctoras aquí en El Triunfo. Son una bendición para nosotros. Nos cuidan, nos llaman, nos oran por nosotros, se preocupan por nosotros. Hermanos, gracias por su amor. Sentimos el amor de Dios. Se puede sentir el amor de Dios cuando ustedes actúan así, cuando ustedes se preocupan, levantan la bocina para llamar, cuando nos visitan, cuando nos mandan algo, cuando tienen esas atenciones, están funcionando como cuerpo. Esa es la manera como el Señor quiere que funcionemos. Y si ya fuiste consolada de esa manera, si ya el Señor la consoló de esa manera, ahora sabes cómo le gusta al Señor que consueles a los demás. Así como te consolaron a ti, tú puedes consolar a otros. Otra pregunta, la tercera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué atributos de Dios estoy experimentando? Porque puedo ver que Dios es fiel, puedo ver que Dios provee, puedo ver que Dios es un sanador, pero si no paso por necesidad, si no paso por enfermedad, si no paso por los problemas, ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a conocer a un Dios sanador si nunca me ha sanado? Necesito tratar de entender qué atributos estoy experimentando de Dios. Conocemos a Dios, pero hay mucho más que conocer del Señor. Y cuando pasamos por este tipo de cosas, lo conocemos de una manera diferente. Empezamos a conocer atributos de Dios que no conocíamos, los habíamos oído,
Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que nosotros podamos ver directamente de la mano de Dios esos atributos que Él tiene. Y número 4, y para terminar, ¿qué está haciendo Dios con esta prueba? ¿Qué está haciendo Dios con las personas que están a mi alrededor? A veces la dificultad es mía, el problema es mío, pero el beneficio va a ser para otros. Tú pasas por una situación y el beneficio se lo va a llevar otro. Cuando yo puedo vivir mis dificultades de una manera que impacte a otros, que beneficie a otros, aunque yo siga padeciendo la dificultad. Eso fue lo que hizo Cristo. Él murió por nosotros, ¿sí? Él se sacrificó por nosotros, Él fue el que sufrió. ¿Y quién se llevó el beneficio? Todos nosotros, ¿sí? A pesar de haber pasado por la cruz, lo hizo para vernos a todos nosotros redimidos, limpios de pecado, ¿sí? Entonces Él padeció y nosotros fuimos los que tuvimos el beneficio. Muchas veces tú puedes ser ese Cristo para otros, ¿sí? Por medio de lo que te está pasando, otros van a conocer lo que Dios quiere para ti, la manera en la que tú puedes pasar esa prueba. Entonces, alguien puede afirmar que su desgracia es lo mejor que le pudo haber pasado, porque gracias a eso que pasó, se salvó su esposo, su hijo volvió al camino. Recuerdo mucho una prédica del pastor, ¿cómo se llama? El pastor del Hogar Educador que está allá en el norte, Mike Richardson. Él en una vez compartió y le puso como título a su mensaje: el accidente que todos quisieran tener. Padrísimo. Cuando yo leí, porque lo escribió, pero todo empezó porque se volteó su camioneta, dio varias vueltas, y entonces él subió, toda la familia que venía con él, sin ninguna lesión, sin ningún rasguño, se despeinaron, pero fue todo. Y entonces él subió a las redes con la gente que lo sigue lo que le había pasado, y llegaron ángeles, llegaron hermanos, llegó ayuda, llegó más de lo que él esperaba. Hubo salvos, la gente al ver lo que estaba sucediendo, el amor con el que lo trataban, los cuidados que tenían, todo lo que hicieron para desplazarse y llegar hasta donde estaban ellos, provocó que la gente que estaba cercana dijera: pues ¿quién es este hombre? ¿A qué se dedica? ¿Por qué? Es un hijo de Dios, es un pastor. Y mucha gente se convirtió por esa situación que él vivió. Por eso le puso a su mensaje: el accidente que todos quisieran tener. ¿Y saben qué? Alguien le regaló una camioneta nueva, y él dijo: esto fue lo de menos. Todo lo demás que recibí, todo lo que demás que vi y cómo el Señor se movió, esa fue la mayor bendición. Así te puede usar el Señor. Cuando tú reaccionas correctamente ante esa injusticia de la vida, ante eso que parece que es un fracaso para tu vida, entonces el Señor, si tú reaccionas correctamente, si te tomas de su mano, si le crees, si confías en Él, entonces los que te vean, tu reacción, tu fe, tu ánimo, tu gozo, van a ser bendecidos, y no sabes todo lo que puede producir el Señor en sus corazones por eso que tú estás viviendo. Todo coopera para bien para los que aman a Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias, Señor. Que esta palabra sirva para que cuando nosotros nos veamos inmersos en los problemas, en las dificultades, sepamos reaccionar de manera correcta. Que Dios, que tú, Señor, con esta palabra nos des la perspectiva correcta de la vida, de los problemas, para que podamos gozarnos en medio de las dificultades, de las enfermedades. Gracias, Señor,
Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos bendices. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.